Bueno, bienvenidos a la actividad de clase presentada el día de hoy, la cual hemos denominado métodos de separación de mezclas homogéneas. En ese sentido, pues queremos mencionar, haciendo pues una retoma o recorderis, una retroalimentación a las situaciones que se han venido trabajando, que la materia en su clasificación se subdivide en dos componentes que son las mezclas y las sustancias puras. Y que es importante considerar que a su vez las mezclas se subdividen en dos partes, que son las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas se caracterizan porque estas tienen dos o más componentes que los químicos decimos se encuentran en varias fases y que para una mejor comprensión es como cuando uno observa dos o más colores en esa constitución de la materia. Y las mezclas homogéneas son aquellas donde tenemos dos o más componentes y no observamos sino una sola fase o, dicho de otra manera, un solo color. Vemos un solo color. Las mezclas homogéneas son soluciones que también reciben el nombre de disoluciones. Y las soluciones están constituidas a su vez por dos componentes que son el soluto, que regularmente es la sustancia que se encuentra en menor proporción, y el solvente, también llamado disolvente, que es la sustancia que disuelve al soluto. Y allí se forma la solución. Esta situación la vamos a profundizar más adelante en cuanto a los desarrollos relacionados con el tema de las disoluciones o también llamados soluciones. La otra parte de la clasificación de la materia, que son las sustancias puras, podemos establecer que esta también se subdivide en dos partes, que son los compuestos químicos, que a su vez están constituidos por elementos químicos que forman partes más pequeñas de estos, que son las moléculas. Y las sustancias simples que están constituyéndose pues por los elementos químicos que a su vez están formando parte de los átomos. Los elementos químicos se clasifican de acuerdo pues a un orden en la tabla periódica. Se pueden clasificar en metales, no metales, generalmente, y allí en el medio pues aparecen los metaloides, y ellos se representan mediante símbolos, mientras que los compuestos químicos se representan mediante fórmulas. Mediante fórmulas se representan pues, los compuestos químicos que están constituidos por dos o más elementos químicos. Ahora bien, vamos a hablar de los métodos de separación de mezclas homogéneas, es decir, cuando tenemos una sola fase y tenemos dos o más componentes. Yo voy a ubicar el ejemplo de agua y alcohol. Regularmente el agua, empieza a pasar el agua empieza a pasar de estado líquido a estado gaseoso a nivel del mar a 100 grados centígrados. Y el alcohol lo hace a 78 grados centígrados, de líquido a gas. Ese paso de líquido a gas de las sustancias nosotros lo manejamos en la sesión anterior y le llamamos evaporación. Cuando a través de este montaje, donde tenemos el soporte universal, el balón de fondo redondo con desprendimiento lateral, el termómetro, el aro metálico, y aquí podemos ubicar, puede ser una malla de asbesto, cuando no queremos que la llama esté dando directamente sobre el balón, en este caso, y el mechero, que es la fuente de energía. El condensador, que nos va a permitir luego hacer ese paso de gas a líquido, conocido como condensación, y también aquí lo tenemos en el montaje ubicado a otro soporte universal, y acá tenemos un matraz Erlenmeyer. El
condensador pues tiene una parte de unos desprendibles por donde ingresa agua y otro por donde sale el agua. Esto con la finalidad de hacer que tenga un descenso en la temperatura, en la agitación molecular de las moléculas que van pasando al interior de este tubo, de este condensador recto. Los condensadores pues hay rectos como este que tiene un tubo al interior, donde la sustancia que va pasando a través de este nunca se va a entrar en contacto con el agua que está pasando alrededor de este tubo llamado condensador o de este instrumento. Solamente esta agua va a hacer las veces de ayudar a que la temperatura baje, aunque la agitación molecular empiece a ser menor, y eso va a permitir que exista el cambio de gas a líquido. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando sometemos a una fuente de calor esta solución, entonces el alcohol, que tiene una temperatura de 78 grados centígrados de paso de líquido a gas, va a ser el primero que lo va a hacer, y entonces va a empezar a salir o a pasar por este tubo del condensador, y el agua que va entrando alrededor del condensador pues va haciendo que la agitación molecular vaya siendo menor, hasta que ese gas va pasando luego a líquido, es decir, estableciendo el proceso llamado condensación o el mecanismo llamado condensación, y lo obtenemos acá en el matraz. Una vez que ya tenemos la temperatura un poco más elevada y que ya hemos obtenido el alcohol, cuando la temperatura va subiendo y ya llega aproximadamente a 98 o 99, ya sabemos que lo que se va a obtener es el alcohol. Entonces retiramos el recipiente que está pues allí alojando a esta sustancia para que no se vuelvan a mezclar. O ya lo tenemos, como son dos sustancias, pues ya tendríamos separada las sustancias los 78 y dejaríamos el contenido acá en el balón, que ya sabemos es agua, y el contenido que tenemos acá en el matraz, que ya sabemos es el alcohol. Ahora bien, el otro mecanismo de separación de mezclas que vamos a discutir en este tutorial se llama la cristalización. La cristalización es un mecanismo que consiste en la separación de un sólido de un líquido. Un sólido que se ha disuelto en un líquido y me forma una mezcla homogénea. En este caso, el cloruro de sodio, llamado también comúnmente la sal de cocina, que lo disolvemos en el agua, que el agua sería el solvente y el cloruro de sodio sería el soluto. Entonces le ubicamos la fuente de energía o de calor. Miren lo que decíamos en la sesión anterior, o en una de las sesiones anteriores, la energía, y en este caso por transferencia de calor, es muy importante en los procesos que llevamos a cabo en el laboratorio de química. Aquí vamos a ubicar la solución de agua con sal, y al cabo de un tiempo observamos que empieza a salir agua en estado gaseoso. Decimos, como lo manejamos en la sesión anterior, a 100 grados aproximadamente a nivel del mar. Y luego me va a quedar aquí en el recipiente, me van a quedar los cristales de sal. Me van a quedar los cristales de sal, y ese es un método que me ha permitido a mí, entonces, en este caso, separar el agua que se evaporó del soluto, en este caso en estado sólido, que será la sal de la cocina o cloruro de sodio. Y el tercer método de separación de mezclas que vamos a desarrollar en esta actividad se conoce como la cromatografía simple, o vamos a trabajar la cromatografía en papel. Aquí vamos a relacionar un par de elementos muy puntuales, que son el papel filtro, en este caso, y la fase que le vamos a llamar como la fase móvil, que va a ser en este caso la fase móvil, y la fase que va a arrastrar a la muestra, en este caso que la vamos a poner sobre el papel filtro. Vamos a ubicar en este caso como solvente, vamos a poner agua, y a través de este mecanismo que hemos montado aquí, el papel filtro, lo impregnamos con la muestra, que puede ser, por ejemplo, un rotulador o marcador. Lo ubicamos aquí, hacemos la marca. Esa marca debe quedar en una parte del papel filtro que no va a entrar en contacto con el solvente,
que no va a entrar en contacto con el solvente. Obsérvese que aquí no está entrando en contacto con el solvente está entrando en contacto con el papel filtro, con una parte del papel filtro, y luego a través de la absorción de el agua o de ese solvente, entonces por el papel filtro se va moviendo a través de esta fase que le llamamos, esta es una fase que es como la fase, digamos, la fase estática, y esta es la fase que se va a ir movilizando. Entonces, cuando esta fase se va movilizando, que el solvente va arrastrando en este caso la mancha en este caso del rotulador que acabamos de ubicar allí como muestra a analizar, y luego a través del tiempo dejamos que seque un momento y observamos distintos colores que han podido, o marcas o huellas que han podido quedar de esa muestra que estamos analizando. De manera semejante podemos hacerlo con la clorofila. Con la clorofila, cuando cogemos y maceramos una hoja con alcohol, puede ser, y cogemos una muestra de ese líquido que sale allí, lo ponemos en el papel filtro y es arrastrado por la fase móvil, que es, en este caso sería el solvente. Podemos colocar agua o alcohol también, y lo va arrastrando, y entonces se van separando las diferentes clorofilas y nos van quedando a diferentes distancias para medir luego el RF aquí en esta cromatografía de papel o cromatografía simple. Estos son pues los tres métodos que quería compartir con ustedes de separación de mezclas. En una próxima oportunidad pues vamos a compartir el método de separación de mezclas de la sublimación. No siendo más, les deseo que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias.